La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir un oasis. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este ministerio profético. En esta noche vamos a hablar el quinto capítulo, y el quinto capítulo quiero leerte la palabra que es lo primero. Dice en Primera de Corintios capítulo 12 del 8 al 10: a uno Dios le da por el espíritu de la palabra de sabiduría, a otros por el espíritu palabra de conocimiento, a otros fe mediante el mismo espíritu, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, y a otros el hablar diversas lenguas, y otros de interpretar lenguas. Algo que quiero que podamos tener bien en claro el día de hoy, y que no muchas veces lo tenemos en claro, pero hoy quiero que esto te quede claro, porque es muy importante para este ministerio maravilloso que es el ministerio profético, y es de que esto se enseña. Algo muy importante es de que los dones se enseñan. O sea, Pablo dijo: no quiero que ignoréis acerca de los dones y de la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Primera de Corintios 12, 7. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Cómo funcionan los dones? Bueno, eso vamos a ver ahora. La palabra de ciencia. La palabra de ciencia es lo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Es la revelación de la profundidad del corazón de Dios. Dios se revela a sí mismo. O sea, Dios nos habla desde su corazón y desde su espíritu al espíritu del hombre, lo profundo de Dios. En Éxodo 33, 12 al 16, somos testigos de cómo Moisés le rogó a Dios que le mostrara sus caminos para poder conocerlo. Y una de las palabras que más me conmueve y me llamó la atención y quiero compartir hoy con todos ustedes es lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, un hombre que pidió carta a los gobernantes y a los sacerdotes para perseguir a la iglesia de Cristo. Y Cristo le salió el camino en Damasco. Y allí Dios se reveló a la vida de Pablo y enseñándole de que él era Jesús a quien él estaba persiguiendo. O sea, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice: Señor, ¿quién eres? Él no entendía, pero Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Se manifestó de una manera gloriosa. Entonces, segundo, Dios revela sobre personas y circunstancias. Eso es otra de las cosas. O sea, te puede revelar la vida, la persona, y también te puede revelar una circunstancia. ¿Qué es una circunstancia? Algo que va a suceder.
En una ocasión vamos a ver acá que el pueblo de Israel estaba en guerra con Siria y dice que el profeta Eliseo lo llama y le dice, no vayas por este camino porque te van a tender una trampa. Dice, no te vayas por ahí. Y el rey de Siria se enfureció y dijo, ¿quién nos está engañando? ¿Quién le avisó al rey de Israel que nosotros lo estábamos esperando para emboscarlo? Y a tal punto que dijo, debe haber algunos que nos están traicionando. No podía entender. Pero sin embargo, los que estaban ahí, compañeros de este rey, dice que le dijeron, Señor, ellos tienen un profeta, que el profeta le dice todo lo que acontece, aún en lo profundo de tu alcoba. El profeta que está en Israel es el quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba, o sea, en lo más íntimo, en su habitación privada. Él conocía el corazón y Dios se lo revelaba a Eliseo. Y este hombre era el varón de Dios que ayudaba al pueblo de Dios de esta manera. O sea, Dios le revelaba las circunstancias y lo ayudaba en esta área. Otra de las cosas, Dios revelando a Jesús la vida delante de Jesús, la profecía de Natanael. ¿Recuerdan cuando Natanael dice que era traído por Felipe a presentarlo a Jesús? Y Jesús le dice, antes que te había conocido, yo te había conocido que estabas debajo de la higuera. En el Nuevo Testamento, en Juan 1, 47 y 49, relata el siguiente: cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, comentó aquí, que tienen un verdadero israelita, a quien no hay falsedad. Y él le dice, pero ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y él dice, antes que Felipe te fuera a buscar, yo te vi debajo de la higuera. Natanael quedó sorprendido porque allí había un profeta. Jesús fue un gran profeta del reino. Otra de las manifestaciones proféticas que Jesús tuvo también fue cuando descubrió el corazón de la mujer samaritana. Cuando esta mujer fue a buscar al pozo de Jacob agua, y Jesús le dice, ve a buscar a tu marido y ven y te declararé la palabra. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, oh, bien dicho, bien has dicho, 5 has tenido y aún el que hoy tiene no es tuyo. Y esta mujer quedó sorprendida, le dijo, uy, Señor, ¿eres profeta? Esta es la palabra profética que acercó el corazón de esta mujer hacia el corazón de Jesús. Siempre una experiencia con Jesús debe llevar hacia Él, a amarlo y a bendecirlo, a buscarlo, a seguirle. Cada manifestación, Natanael, la mujer samaritana, y todas estas manifestaciones proféticas, cada vez que entregamos una profecía es para acercar a Jesús. Palabra de sabiduría. Vamos a ver qué es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría no es aconsejar, no es un consejo que yo puedo dar, que lo puedo dar obviamente, pero no es eso. Palabra de sabiduría, vamos a ver ahora qué significa. Dice, entonces podemos resumir hasta aquí, que la palabra de conocimiento revela el problema específico, mientras que la palabra de sabiduría aconseja, guía, le dice a la persona de parte de Dios qué es lo que debería poner en práctica por medio de la palabra profética. La palabra profética es un río que fluye en todos los dones y es guiado por el mismo Espíritu. Por eso Pablo quería que aprendamos esto, que sepamos el conocer a Dios y los dones del Espíritu Santo. Por eso se preocupaba en enseñarlo y decía, qué bueno que sería que todos profeticemos. ¿Por qué? Porque en ese río corren todos los dones, don de milagro, de sanidad, de enseñanza, absolutamente todos los dones. Una de las cosas que, por ejemplo, hizo Jesús con ese don de sabiduría fue cuando encontraron a la mujer
en el adulterio y en pecado, y Jesús con una palabra de sabiduría los dejó a todos sin palabra relativamente, y dice que todos arrojaron su piedra, porque Jesús le dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que de a uno en uno, desde el más pequeño al más grande, dejaron la piedra y se fueron. Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? No están. Bueno, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Una palabra de sabiduría que sanó el corazón de esta mujer. Bueno, vamos a ver también, conocer palabras también nos hace vivir sabiamente. Es muy importante conocer la palabra de Dios, o sea, la Escritura. Yo debo leer e instruirme, porque allí también hay sabiduría. Cuando yo conozco las Escrituras, cuando leo la palabra, me instruyo, ella es la que me guía, la que me enseña y me trae sabiduría. Esa es la palabra. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento, Proverbios 9:10. O sea, yo debo conocer su palabra para poder tener discernimiento. El mejor ejemplo es del rey Salomón. En Segunda de Crónicas 1:6-12 nos dice que Salomón pidió sabiduría y conocimiento para guiar al pueblo. Todos conocemos esa historia maravillosa del rey Salomón, cuando Dios le dice: ¿qué quieres para gobernar a mi pueblo? Y él le dijo: quiero sabiduría y entendimiento. Y esto fue lo que lo llevó a ser un hombre tan grande. Por eso es necesario que su pueblo conozca de su palabra. Dice: mi pueblo erra por falta de conocimiento, por falta de lectura, por falta de conocer su palabra. Y dentro de eso están conocer también los dones. Si alguno necesita tener sabiduría, dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menosprecio. O sea, todo lo que yo necesito está en Dios, todo. Su palabra, mi boca puede pedir, hablar con Él y pedir los dones espirituales y pedir sabiduría sobre todas las cosas, que es lo que más necesitamos para la vida diaria, para nuestro hogar, para nuestro país, para nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. O sea, si le pedimos a Dios sabiduría y fluimos en los dones del Espíritu, esto va a ser para provecho, como decíamos al principio. O sea, ¿para qué están los dones? Para provecho. Si hay un don de sanidad, muchos van a ser sanados. Si hay un don de sabiduría, Dios va a hablar sabiamente a muchas personas y va a descubrir el corazón y va a traer salvación y va a traer paz y va a traer reconciliación. Esto es necesario, que en la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos fluyan los dones del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritu. Esto es esencial para los que anhelamos profetizar o anhelamos tener este don maravilloso de profecía. Quiero leerte algunas de las cosas. ¿Y para qué tenemos que tener sabiduría? Para entender esto, 3 cosas. Lo que viene de Dios, lo que viene del corazón nuestro, o de la mujer obviamente, o lo que viene del diablo. Entonces yo necesito tener sabiduría para poder expresarme sobre estas cosas. Dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En una ocasión, Jesús también dijo que muchos se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y de esto debemos tener cuidado. Y para esto están los dones de Dios. Tú te estarás preguntando y te estarás diciendo tal vez: ¿cómo pudiera yo tener esto? ¿O me gustaría tener esto? ¿O cómo puedo hacer? Yo quiero leerte una palabra que te va a ayudar y también me ayudó a mí. Y es esencial esta palabra. Y dice así en Hebreos 5:14, en la versión Reina Valera. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Acá habla de un ejercicio, que tienen el ejercicio, o sea, la madurez ejercitada. Y esto es algo que
no depende del tiempo, no depende de los años. Puedes tener 20 años en la iglesia y nunca has madurado, o no te ha interesado y no lo quisiste hacer, y bueno, Dios respeta todo eso. Tal vez llegue una persona en 2, 3 meses, 6 meses y ha madurado espiritualmente, ha madurado y es confiable a los ojos de Dios. Entonces esa persona está dispuesta y preparada. No se trata del tiempo, eso es lo que quiero dejarte en claro. La madurez no pasa por el tiempo. El discernimiento viene con la madurez espiritual. Entonces, es la única manera, o sea, empiezo a discernir, empiezo a entender, a conocer cuando Dios me puede empezar a confiar cosas, si yo tengo enojo, si yo me peleo, si tengo envidia, si hay rencores, si hay falta de perdón y un montón de cosas, mi corazón no está preparado. Si hay envidia, celos, contienda, es imposible. Y eso es parte de la madurez, de esa madurez habla. Entonces, de tener un corazón preparado, agradable a su presencia y dispuesto a decir, Señor, heme aquí, usa mi vida. Y Él lo va a hacer seguramente. El don de discernimiento tiene distintas formas. Habilidad para reconocer que actos o conductas no son de Dios. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos la habilidad de poder discernir, de poder darnos cuenta qué cosas son de Dios y qué cosas son de Dios. Y esto lleva un proceso, lleva un tiempo de madurez. Entonces, dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, esa es una de las señales que a mí me enseñan que algo raro hay y tal vez no esté preparado. Entonces, todos nosotros damos frutos, todos, buenos o malos o más o menos, pero damos un fruto. Todos debemos discernir lo que se nos predica. Acá quiero hacer un punto que es muy importante, ¿no? Había una iglesia en el tiempo de Pablo que le daba más interés que otro. Pablo dice que predicaba en la sinagoga, y esto está en Hechos capítulo 17, 10 y 11. Se lo voy a leer rápido. Dice que dice la Escritura que los cristianos de Berea comprobaron la predicación de los apóstoles mediante los hermanos que vieron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud. Y escudriñando, escuchen esto, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es necesario, o sea, es necesario saber que lo que estoy escuchando, yo también debo preocuparme a ver si es. Dice que la iglesia de Berea era más solícita, o sea, tenía más cuidado. Es decir, yo voy a ver si lo que Pablo y Sila están diciendo y es verdad. Y esto es esencial. Sigamos, el consejo de Juan. Esto es muy importante. Acá vamos a ver un consejo que también nos trae luz y revelación y está en Primera de Juan 4:1. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y esto es esencial. Hay falsos profetas. Los dones tienen que estar en la iglesia de Cristo. Y vos, amigo, hermana, iglesia, vida de Dios, tenés que preocuparte, tenés que anhelar, dice la palabra, anhela los mejores dones, anhela buscar a Dios, dice sobre todo el de profecía. Pablo lo dice, lo enseña, lo aconseja, y esto es necesario, por eso estamos haciendo esto, porque decía al principio, no quiero que ignoren, y si Pablo no quería que ignoren es porque él quiere enseñar las maravillas y el poder que tenemos en nuestras manos y en nuestro espíritu, obviamente al alcance para el servicio de la obra de Dios. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Pedro discierne la mentira de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan cuando vendieron la propiedad y dijeron, bueno, salió tanto y era mentira? Y dice que murió Ananías y después murió Zafira. Ahí Dios descubrió esa maldad. Así que
Los dones son para esto. Hay muchos más ejemplos, pero vamos a terminar acá. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo hoy que Dios pueda bendecirnos. Este martes ya tuvimos reunión presencial y la presencia de Dios estuvo maravillosamente con todos nosotros allí en Marcos Paz y nos hemos alegrado y nos hemos gozado y hemos sido felices nuevamente porque el cuerpo se unió y esto es maravilloso para la iglesia de Cristo. Así que te pido y vamos a orar para que anheles, para que desees, para que te prepares porque Dios quiere usar tu vida y la cada uno de los que están escuchando. Señor, te anhelo y te alaba mi alma y te agradezco por tanta misericordia. Pido que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas bendecir a tu pueblo y a tu iglesia. En el nombre de Jesús, prepara una iglesia poderosa, Padre Celestial, para este tiempo. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Te bendigo. Vamos a ver la próxima semana el capítulo 6 que dice cómo juzgar la profecía. No te lo pierdas. Te espero a las 20 horas el próximo martes.